Buen día, punto de gracia. Familia, es un día que debemos de celebrar, un día en que debemos de gozarnos, porque hoy es el día en que se celebra la resurrección de Jesucristo. Sin la resurrección de Jesucristo, no tendríamos nosotros la vida eterna, no tendríamos nosotros la victoria sobre el pecado, no tendríamos nosotros la vida que Jesucristo vino a dar. Es la culminación de la misión de Jesucristo en la tierra. Dice la Biblia que Él vino a lo suyo, pero los suyos no lo aceptaron. Él dijo, yo he venido a buscar y a rescatar lo que se había perdido. Lo que se había perdido es la humanidad, es la bendición de Dios sobre la humanidad, es la comunión de Dios con la humanidad. Y hoy este día podemos celebrar, porque hoy tenemos acceso, tenemos entrada, somos aceptos ante Dios por el acto del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y la resurrección. Sin la resurrección no estaríamos donde nosotros estaremos, no donde estamos, y no tendríamos el acceso al Señor. En la resurrección Él venció. Él venció la muerte, Él venció al pecado, Él venció al enemigo, Él venció al mundo, y hoy somos nosotros más que vencedores por lo que Él ha hecho por nosotros. Y hoy, aunque estamos en cuarentena, aunque estamos teniendo que resguardarnos en nuestra casa, es rico y es hermoso respirar el aire limpio. El aire que Jesucristo murió en la cruz para que yo pudiera respirar de manera libre, y ahora sí, libre de verdad, no solamente libre de la cárcel, sino libre en mi espíritu y en mi alma, libre para adorarle a Él. Y bueno, pues quiero celebrarlo contigo y quiero compartir un poquito de lo que dice la palabra de Dios sobre ese acontecimiento. Acompáñenme, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas. En el libro de Lucas, capítulo 24. Ahora, sabemos después de que Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario. Lo traspasaron con una lanza en su costado. Y después de que él murió, un hombre que se llamaba José de Arimatea pidió permiso para poder sepultar a Jesús. Y él juntamente con Nicodemo, lo pueden ver en el libro de Juan, capítulo 19, que Nicodemo, el que vino de noche, vino a ayudarle a José para sepultar al cuerpo de Jesús. Y vino con muchas especias. Dice la Biblia que eran como 100 libras de especias, de mirra con aloes. Y esas especias se usaban para sepultar juntamente con el cuerpo de su familiar, para poder traer un aroma grato y para poder preparar el cuerpo. Entonces dice la Biblia que él trajo, y Nicodemo trajo 100 libras aproximadamente. Y esas 100 libras eran aproximadamente suficiente para 200 personas, 200 hombres. Y se lo trajo para Jesús. Imagínense el honor que le daban. Muy bien, lo pusieron en un sepulcro que nadie lo había usado, que estaba cerca de donde él había sido crucificado. Y ahí en ese lugar, dice la Biblia que fueron unas mujeres que iban a preparar el cuerpo. ¿Por qué? Porque el día anterior había sido el día sábado. Y ese día era un día de descanso. No se podía trabajar, no se podía estar haciendo cosas y mucho menos estar preparando a los difuntos. Entonces, en ese momento, ellas tenían que esperar a que terminara el sábado para poder ir a preparar el cuerpo de Jesús. Y dice aquí en el capítulo 24 de Lucas, versículo 1, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro,
trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron, dice así, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon juntos a ellos dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a las 11. Y a todos los demás eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. ¡Qué increíble historia! Pero no es historia de cuentos nada más, sino es una historia de verdad. Es una historia que los mismos historiadores dicen que es cierto. Es una historia que partió el tiempo y la manera en que medimos el tiempo en dos: antes de Cristo, después de Cristo, en su nacimiento, y luego empieza desde ahí. Jesucristo y su historia, Jesucristo y su vida, vino a buscar lo que se había perdido. Vino a buscar tu vida, mi vida. Vino a buscar la salvación para la humanidad. Él sabía que venía. Y todo el tiempo en que Él estaba aquí en la tierra, Él decía, Él predecía su muerte. Él predecía su arresto. Él predecía incluso su resurrección. Qué hermoso es nuestro Señor, que Él nos permite a nosotros poder tener una relación y comunión con Él. Qué hermoso nuestro Señor, que nos amó tanto, que aún siendo pecadores, Cristo muriera por nosotros. Y que pudiéramos nosotros ver esa grandeza, y que el día de hoy podemos nosotros cantar con la naturaleza. No sé si pueden escuchar a los pajaritos que están cantando alrededor de mí, pero escuchar y ver a la naturaleza, estar vivos, pero vivos de dentro y de afuera, vivos para la eternidad, porque eso es lo que ha hecho el Señor Jesús por nosotros. Ahora sí, no ha sido como un juego de las escondidas, porque no es un juego. Porque Jesucristo estaba buscando salvarnos del peligro eminente que era para nosotros. Dice la palabra de Dios que Él clavó a esa cruz toda cosa que estaba en nuestra contra. El papel legal, el juicio legal que estaba en nuestra contra, lo pegó a la cruz del Calvario. ¡Qué hermoso es el Señor! Que hoy podemos, les vuelvo a decir, ser libres de toda cosa que estaba en nuestra contra, de la maldad del enemigo que estaba en nuestra contra. Miren, Jesucristo hizo muchas cosas muy diferentes a como todo el mundo lo hacía. Hacía las cosas diferentes incluso a como los discípulos pensaban hacerlo, que Él tenía que hacerlo. Y me pongo a pensar, si yo hubiera andado con Jesús, si nosotros hubiéramos estado con Jesús en el tiempo que Él estaba en la tierra, hubiéramos creído lo que Él estaba haciendo, hubiéramos entendido
o se nos hubiera parecido como locura, así como los discípulos. Miren, Jesucristo, vamos a pasar un poquito de la historia de lo que ha pasado en la última semana de Jesucristo que estaba en la tierra, antes de su muerte. Vamos a ir viendo un poquito, porque cada persona tenía un papel que jugar. Y si estuviéramos tú y yo en ese tiempo con Jesús, y nos pusiéramos en el papel de alguno de aquellos que estaban alrededor de él, ¿cuál hubiera sido también nuestra reacción? Vimos un poquito de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, donde él entró y todo el mundo ponía un manto delante de él, del burrito sobre lo cual él estaba montado. Ponían palmeras, las hojas de las palmeras ante él, en honra a un rey que venía a salvarlos. Y en ese tiempo gritaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Sálvanos hoy, Señor, sálvanos pronto, necesitamos de ti. Ellos le gritaban. Qué hermoso que nuestra voz también pudiera estar levantando, diciendo lo mismo. Señor, sálvanos, sálvanos de nuestro mismo problema, del error que nosotros como humanidad nos hemos metido a hacer. Ahora que podemos ver las cosas desde atrás, entendemos la significancia de esas palabras que gritaban la gente cuando entraba a Jerusalén. Poquito después Jesucristo vino a purificar el templo, ¿se acuerdan? Que había gente vendiendo cosas en el templo y Jesucristo entra y dice la palabra de Dios que él se enojó tanto que empezó a voltear mesas y a correr gentes y se muestra un Jesús que a lo mejor a algunos de nosotros no nos gusta ver, ¿verdad? Un Jesús con un enojo santo, un enojo de que estaban convirtiendo la casa de Dios, el templo, en una cueva de ladrones, dijo él. ¿Cómo hubiera sido nuestra reacción ante estas cosas? ¿Cuál papel hubiéramos jugado en ese lugar? ¿Qué hubiéramos pensado o hecho si tú o yo estuviéramos ahí vendiendo las cosas en el templo? Y a lo mejor podríamos ofendernos y decir: yo no hubiera vendido nada ahí porque eso era mal. La naturaleza humana es tremenda. Y de alguna manera hacemos lo mismo. Lo hacemos igual. Porque ahora el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios, somos nosotros mismos. Y a veces nos vendemos por menos. Y el templo se convierte en una cueva de ladrones. Poquito después hubo una conspiración contra Jesús. Buscaban la manera de aprenderlo y de matarlo en secreto, porque no querían que el pueblo o que la muchedumbre podría empezar a amotinar. ¿Estaríamos tú y yo en esa conspiración? Me pregunto. ¿Hubiéramos sido convencidos por esas personas? Tan convencidos como Judas, que aunque andaba con él, aunque se sentaba a la mesa a un lado de Jesús para compartir el pan, fue convencido de recibir 30 monedas de plata para entregarlo a ellos. Qué tremendo. Luego, un poquito después, vemos que sucede la cena del Señor. Ahí está una cosa muy interesante. Porque esa cena del Señor era el primer día de la fiesta del pan sin levadura. El primer día de la Pascua. Qué significante era ese tiempo de Jesús con sus discípulos en la última cena. Porque esa cena de la fiesta del pan sin levaduras era muy especial. Cuando los egipcios tenían a los israelitas esclavos, Moisés, el líder de ellos en ese tiempo, apuntado por el Señor,
libró al pueblo de Israel de Egipto. Y dice las escrituras y dice la historia que ellos por 30 días no comieron pan con levadura, que comían pan sin levadura, y por eso era la fiesta del pan sin levadura. Ahora para nosotros decimos, no, pues a lo mejor porque andaban en el desierto, andaban de viaje, no podían ponerle levadura al pan. No, no era así. Habían decidido que iban a dejar la levadura atrás en Egipto. La levadura significaba la manera, el sistema de Egipto. Que todo lo que era Egipto y la esclavitud lo dejaban atrás. Y por eso no iban a comer pan con levadura por 30 días. Después de los 30 días, algo hermoso sucedió y el Señor empezó a suplir un maná desde el cielo. Se suplió el Señor mismo el pan diario del pueblo de Israel hasta el día en que ellos llegaran a la tierra prometida. ¡Wow! No sé si ustedes se emocionan como yo, pero al ver esto yo digo, lo mismo sucede en nuestra vida. ¿Qué significante es eso? Tenemos que dejar la levadura de nuestro mundo en esclavitud atrás, porque hemos sido liberados. Hemos sido liberados para ser verdaderamente libres en Cristo Jesús. Hemos sido liberados. Y en esa liberación de Egipto tenemos que dejar todo el sistema atrás. El sistema del mundo, el sistema en que hacíamos las cosas antes atrás. Nuestra naturaleza humana tiene que quedar atrás porque estamos viendo hacia algo nuevo. Y viene un suplir de Dios para nuestra necesidad. Nuestro pan diario, el pan de vida que es Cristo Jesús. Yo creo que los discípulos no lo veían de esa manera, no entendían, no querían creer lo que iban a venir siguiente. Cuando ellos estaban en esa cena con Jesús. Cuando tú y yo tomamos esa cena, hay que recordar que la levadura se queda atrás. Ni una poca parte, porque una poca parte de levadura se mete en toda la masa y lo corrompe, lo cambia. Aunque sepa rico. Pero saben, aquí nosotros tenemos que darnos cuenta que hemos sido suplidos por la necesidad que teníamos por medio de Dios mismo. Dios suplió ese sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y así podemos decirle al Señor, Señor, danos el pan que necesitamos diariamente. Ese pan que no es necesariamente solamente el pan que podemos comer con nuestra boca, sino cada palabra que sale de la boca de Dios, empezando con el Verbo Santo, que es nuestro Cristo Jesús. Sucede lo de la cena del Señor y los discípulos que estaban ahí con Él. ¿Qué hubiera sido nuestra reacción cuando Jesucristo dijo, alguno de ustedes me va a traicionar? Viendo atrás nosotros podríamos haber ofendido, nos hubiéramos ofendido. ¿Cómo es posible? Pero ¿cuántas veces también traicionamos al Señor? Más adelante, en la historia de Jesucristo en esta Semana Santa, Él se ve orando en Getsemaní. Se ve pidiéndole al Padre que se pueda hacer su voluntad. Y los discípulos con Él, pero no con Él. Más adelante sucede el arresto de Jesucristo, que en ese momento llega Judas con la gente que iba a arrestar a Jesús. Y cuando quieren extender la mano para poder aprender a Jesús, Pedro saca a una espada y corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. Acuérdense que estamos viendo los papeles que jugaban las personas alrededor de Jesús en este tiempo que Él estaba. ¿Cómo nos hubiéramos reaccionado nosotros?
hubiéramos sido como Pedro, hubiéramos sido como Jesús, hubiéramos sido como los que arrestaron a Jesús, que pensaban que estaban haciendo algo bien. Acuérdense que ellos eran religiosos y que Jesús iba en contra de todo lo que ellos estaban enseñando. Era una amenaza para ellos lo que él predicaba. Estaba también el concilio de Caifás, la negación de Pedro, estaba la muerte de Judas. Qué tremendo eso también, que cuando tú y yo le traicionamos a Jesús, porque no sé tú, pero hay muchas veces en nuestro corazón y en nuestros actos, traicionamos a Jesús que está con nosotros y está en nosotros. Y puede suceder que ese papel también juegan muchos, que a lo mejor en algún momento cometen un suicidio, a lo mejor no físico, sino espiritual, en lo cual dicen: lo que yo he hecho es demasiado malo y yo no puedo seguir adelante, mejor me hago para atrás. A lo mejor tú me estás escuchando el día de hoy y tú has hecho eso en tu vida. Yo hoy te quiero decir que dice la palabra de Dios en 1 de Juan 1:9, que si tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y liberarte de toda tu maldad, y limpiarte de esa maldad. No te entregas a la muerte espiritual. Entrégate a Jesús, que Él ha resucitado. Él ha resucitado. Muy bien. Hablamos también de Pilato. De Pilato que lavó las manos cuando él pudo haber dicho: no, les entrego mejor a Barrabás. ¿Cuál hubiera sido nuestra reacción si hubiéramos estado en ese papel de Pilato? Dijo el pueblo. Escuchen esta declaración, lo que dicen. En el versículo 25 del capítulo 27 de Mateo, el pueblo gritó porque estaban diciendo que querían mejor a Barrabás que a Jesús, que lo soltaran a Barrabás y que crucificaran a Jesús. Entonces el pueblo gritó: que su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos, que la culpa sea sobre nosotros. Yo creo que ahí es donde más nos vemos reflejados. ¿Por qué? Porque la culpabilidad era de nosotros, los humanos, la humanidad, era nuestra culpa, pero que su sangre sea sobre nosotros, pero ahora sí de una manera distinta. Que sea sobre nosotros su sangre, precioso, poderoso, que nos ha liberado de la muerte. Que sea sobre nosotros y nuestros hijos su sangre. Estaban los soldados alrededor. Estaban los ladrones en la cruz del Calvario. Uno que quería creerle y que pidió misericordia de él para estar juntamente con Cristo en su gloria. Y otro que no creyó y que se burló incluso ahí mismo en un lugar donde él merecía estar. ¿Se dan cuenta cómo es la humanidad? ¿Qué es la diferencia entre el corazón de las personas? Si yo reconozco a mi lugar, reconozco a mi estado espiritual sin Dios, yo puedo venir ante Él en arrepentimiento y recibir de su gracia que no merecía. Pero hay algunos que dicen que no, que incluso se burlan de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero no se preocupen, Dios tiene una manera de hablarles a cada quien. Si hay alguien de que tú conoces o tú has sido así, burlón de Dios, es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo de un arrepentimiento. Muy bien, la gente repartía sus ropas con apuestas. Había un centurión que estaba ahí cerca de Jesucristo,
que dijo seguramente este hombre era el Hijo de Dios. Es el que estaba abajo de la cruz. ¿Cuál papel jugarías tú? ¿Cuál papel jugaría yo? Es difícil decir porque no nacimos en ese tiempo. Pero hoy que estamos aquí podemos nosotros darle gloria a Dios. Porque Él ha resucitado. Y ahora no necesitamos buscar al que vive entre los muertos. Sino Él está vivo. Él está vivo, ha resucitado y nos ha resucitado y ha traído vida para con nosotros también. Él dijo en un momento dado, Él dijo, el templo, dijo, destruya este templo y lo levantaré otra vez en 3 días. Se burlaba de gente de Él. Yo quiero que veamos esa parte. Está en el capítulo 2 de Juan. Abran sus Biblias ahí, por favor. Eso es muy significativo. Capítulo 2 de Juan, versículo 22. Vamos a empezar en el versículo 19, perdón. Está hablando un poquito sobre lo de la purificación del templo, lo que habíamos hablado hace ratito, donde Jesús anda corriendo a la gente que está vendiendo en el templo. Y en el versículo 19 dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y luego dice, tardaron 46 años en construir este templo y tú vas a levantarlo en 3 días. Así le respondieron. Pero el templo en el que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que él había dicho y creyeron en la escritura y en las palabras de Jesús. Escuchen bien. Jesucristo dijo, si destruyes este templo, en 3 días lo levantaré. ¿Qué es lo que sucedió con su muerte y su resurrección? El templo, lo que era Él, donde mora el Espíritu Santo. El pueblo de Israel buscaba la presencia de Dios en un lugar que fue construido. Dice aquí que eran 46 años que tardaron para construir los hombres ese lugar, y ellos esperaban y creían que la presencia de Dios estaba ahí. Mas sin embargo, la presencia de Dios estaba en otra parte, estaba en la vida de Jesucristo. Y Él dijo, si destruyen a este templo, en 3 días será levantado otra vez. Y así sucedió, que al tercer día que Él resucitó, y ahora sí con un poder, con una vida, no solamente para Él, sino para todos los que creían en Él, para ti y para mí, que creemos en Cristo Jesús y que nos levanta y nos saca de las tinieblas a la luz y nos saca de la muerte a la vida y la vida eterna, a la vida abundante. Gloria a Dios, aleluya, Él ha resucitado. Las mujeres iban a honrar a un muerto con las especias que ellas también traían. Ellas iban a buscar al cuerpo de Jesús. Estaban preocupadas porque tenían que quitar esa piedra que estaba enfrente del sepulcro. Y cuando llegan, ¡qué sorpresa! No había ni piedra, no había qué detenía que ellas encontraran cara a cara con Jesús. Con un Jesús vivo, resucitado. Porque en ese momento, en los 4 evangelios, yo les dejo de tarea, busquen la resurrección de Jesucristo. Y se darán cuenta que en ese momento ellas llegan y ahí están 2 hombres, dice aquí en la versión, aquí en Lucas donde leímos, 2 hombres vestidos de blanco, resplandecientes, que ellos le decían, ya no está aquí, Él está vivo. No buscas entre los muertos el que está vivo. Esa es la respuesta y ese es el mensaje, que no tenemos que buscar entre la muerte a la vida,
No busquemos a los que están a nuestro alrededor, no busquemos a los materiales que tenemos, a las posiciones que podemos tener, a la casa, a los carros, al trabajo, porque ninguna de esas cosas nos va a traer una vida o una vida eterna, sino es en Cristo Jesús. Y no tenemos que buscarlo entre los muertos, sino que Él está vivo. Ellos querían decirles a las mujeres que ya no tenían que honrar a su muerto, sino podían todavía honrar al que vive para siempre y que nos da la vida eterna. ¿No es hermoso eso? Y que el templo mismo de Jesucristo, que fue levantado en 3 días, que Él mismo refiere a nuestras vidas de la misma manera en el libro de Hechos. Que nosotros somos ahora sí un templo del Espíritu Santo, un templo donde mora Dios. ¿No es hermoso esto? Gracias a Dios por lo que Él ha hecho. En el libro de Hechos dice que Dios, el que creó la tierra y los cielos, no vive en un templo hecho por manos de hombres, sino vive en este templo que somos nosotros. Capítulo 7 de Hechos, el versículo 24 y también el versículo 7:48 y Hechos 17:24. Pueden ver esa misma palabra, que nuestro Dios, el Creador, no mora en templo hecho por manos de hombre. Ya mora en nosotros. Tú y yo ya somos casa de Dios, ya somos templo del Espíritu Santo y tenemos a un Dios vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Hoy es un día que podemos celebrar, pero todos los días es el día en que debemos de celebrar, porque ya no estamos buscando entre los muertos al que ya vive y reina, que ya lo ponemos en nuestra vida y nosotros podemos ser ese templo donde Él mora en nosotros, que somos el templo del Espíritu Santo. ¿No se alegran el día de hoy? Dios es bueno. Dios es bueno. Él no está muerto. Él vive y mora en aquel que cree en Él, que lo acepta a Él, que se arrepienta y entrega lo que hay en su corazón para que Dios pueda venir a limpiar a este templo, a purificarlo, a sacar todo lo que no era bueno y a derramar toda la bondad, la vida, la pureza, la santidad de Él mismo. Gloria a Dios por Jesucristo. Nosotros no podríamos haber hecho lo que Él hizo por nosotros. Él vivió la vida que debíamos nosotros de haber vivido, en santidad, en obediencia, mas no podíamos haberlo hecho. Y Él murió la muerte que nosotros merecíamos, que era muerte en la cruz. Juzgados por los pecados del mundo, juzgado por nuestra maldad, pero ahora sí, ha resucitado. Y tú y yo vivimos ahora sí con la esperanza de esa resurrección, porque sin la resurrección, la palabra de Dios que dice que nosotros algún día vamos a resucitar con Él, que aunque nosotros morimos, viviremos. Es la buena noticia, es las buenas nuevas que tú y yo tenemos el día de hoy. Que Dios les bendiga. Celebren el día de hoy, no los conejitos, los huevitos, no el sistema del mundo. Dejen atrás el sistema de la esclavitud y tomemos la libertad que Cristo nos ha dado para poder vivir en la libertad, la verdadera libertad que Cristo murió para darnos y que resucitó. Ahora honremos a nuestro Dios.
el que vive y reina para siempre. Que Dios les bendiga y estamos practicando pronto.